regente también de Escorpio, en distintas zonas. Esto va marcando un poco la pauta de los momentos. Este año, 2025, la entrada de Escorpio entra con un Plutón directo en Acuario y un Marte también directo y haciendo expresión total con Mercurio en Escorpio. Vamos a analizar estos temas de la entrada del Sol en Escorpio con nuestro Javier Aragón, nuestros domingos madrugadores. Querido Javier, qué gusto. Gracias por estar acá. Gracias, gracias Juan. El gusto es mío. Qué maravilla estar compartiendo con la audiencia. Además, Juan, haciéndole honor a la zona escorpiana porque ya el sol cambió, ya entramos a Escorpio, ya no hay marcha atrás, que eso es uno de los títulos y como de las esencias de Escorpio. Ya no nos podemos devolver. Si llegamos hasta ese punto de la vida, si llegamos hasta esa línea, pues hay que pagar un peaje. Yo creo que la casa 8 y Escorpio es el que nos recuerda que pues en la vida nada es gratis. Por eso ahí se estudian muchas cosas de deudas, muchas cosas deudas y muchas veces no son tan financieras que a la final es como fácil pagarlas, sino que las pagamos con la vida, sintiéndolas, ¿no? Como muy escorpiano. Uy, qué buen punto, qué vertiente tan interesante la que tomaste. Las deudas, me encantó, sí. Fíjate cómo casa 8, casa 4, casa 12, las casas de agua, ¿no? Pongámoslo en términos de signos zodiacales. Piscis, casa 12, Cáncer, casa 4 y Escorpio, casa 8. Están antecedidos, es la antecesión de fuego. ¿No? De Piscis pasa a Aries, de Cáncer pasa a, a Leo y de Escorpio pasa a Sagitario. Es un nacimiento. Cada vez que hay fuego, hay nacimiento, hay visibilidad. Pero para que haya eso, hay algo que pagar, como bien lo mencionas, hay un peaje. ¿Ah? Hay unas, démonos cuenta cómo nacemos en Aries de un vientre, de sangre, de líquidos, de vida, y nacemos. Después de Cáncer a Leo, para que nazca la individualidad, nacemos de la familia, del entorno, de ese humus que se ha forjado, de los apellidos, de las costumbres familiares, del clan. Pero tenemos que nacer, y entonces si pagamos un tributo, el tributo del duelo, de dejar la casa materna o de dejar la zona de confort, entramos en un proceso de individualidad y de edad, de sol, de Leo. ¿Sí? Ahora, pensemos lo que sucede en Escorpio, ¿no? El peaje o el pago que estás mencionando es bárbaro porque mientras que en Piscis y en Cáncer dependíamos del entorno, en cierta medida es algo así como el vientre materno, dependemos de las células y de lo que coma mamá y de las emociones de mamá. En Cáncer dependemos del clan, de las costumbres y de lo que traemos. En Escorpio es ya un cúmulo de situaciones muy individuales. Es donde nos hemos cargado de venganza, odio, resentimiento, donde nos hemos cargado de complejos, situaciones familiares ancestrales que no logramos desglosar, traumas. Y ahí, de ese humus, tenemos esa emoción y ese pago, ese ardor del alma, esa tristeza o esa depresión o esa angustia que tenemos allí, esa emoción, qué belleza porque es el apalancamiento. Cuando yo digo es que esto me saca el de quicio, tengo la energía y el apalancamiento para hacer algo, para entrar en una nueva dinámica. Cuando yo digo es que estoy tan triste, no sé qué, listo, utiliza esa tristeza para hacer algo. ¿Sí? Es Mm. decir, hay un apalancamiento que me permite entrar en la nueva dinámica y en ese nacimiento sagiteriano, así como el nacimiento Aries de Piscis, el nacimiento Leo de Cáncer, pues el nacimiento Sagitario de Escorpio. ¿Y de qué depende? De la gran emoción, del movimiento que haga. Entonces, fíjate, Javier, estamos muy acostumbrados a decir, ay, qué tristeza, yo no quiero sentir esto, o qué resentimiento, o qué necesidad de venganza, o lo que sea, cualquier emoción que esté transitando, en lugar de odiar esa emoción, ¿por qué no empezamos a verla que es esa palanca, esa herramienta, esa fuerza que me da la vida para arrancar una nueva dinámica, para hacer un nacimiento? Y en este caso el nacimiento es de lo que somos, de nuestro Mm. sentido de individualidad, del proyecto de vida.
de la vocación incluso, porque eso es casa 9, a diferencia de Aries es que nacemos en un cuerpo y bueno, y de Leo nacemos en pomposidad y en fantochería, pero allá arriba nacemos en sentido, en propósito, en dirección. Entonces, la invitación cuando el sol entra en Escorpio es, ¿te está ardiendo el alma? Siéntelo, vívelo, o sea, enciende esas brasas, ¿sí? Porque eso es lo que te va a permitir hacer transformación. Si no te das cuenta en lo que estás, ¿cómo te transformas? Sigues siendo un mediocre y sigues yéndote ahí por la vida hacia lo que la vida te va dando. Mientras que si enciendes esa emoción que arde adentro en las entrañas mismas, explotas como un volcán y te lanzas a una vocación y a un sentido. Esa parte que tú mencionas es muy el combustible. Es como el combustible y a veces creemos que la vida o que el universo no tiene un orden y que nosotros somos los que les vamos a poner el orden. Se supone que organizo mi vida y voy organizando esto y lo otro, lejos de saber o de la casa 8 la empezamos a descubrir es en el mismo paso y vamos notando que a veces hay mucho combustible, a veces se me acaba el combustible en las 7 casas anteriores. O a veces requerimos combustible para las casas posteriores a la 8 de Escorpio, que es en Sagitario, para viajar, para estudiar, no tengo ganas, no tengo nada. Entonces, esa es la casa donde nosotros nos recargamos. Quizás por eso es tan dramática, ¿no, Juan? Quizás por eso es tan de picos, porque puedo sentirme tan vacío en la casa 8 y puedo sentirme tan esto no tiene sentido mi vida, es decir, casa uno 2 3 4 no tengo sentido de estar vivo, me da igual, típico de la casa uno no tengo recursos, casa 2 ni sé qué es lo que estoy pensando, ni qué quiero, ni de dónde vengo y puedo rechazar casa 4 mi familia, en la 5 nunca he tenido una pareja, en la 6 siempre trabajo en lo mismo y para colmo de males en la 7 acabo de terminar una pareja. Esto no tiene sentido. Entonces la casa 8 como que es el resumen rápidamente de la uno a la 7 y nos invita justamente a eso. Eh, riéguese, espárzase, porque en la casa 8 nos esparcimos, nos derrumbamos, nos quita, sentimos que la vida nos quita, sentimos que es malo, sentimos que no lo merecemos, sentimos que estoy muerto en vida, estoy viviendo una muerte, estoy muriéndome por ti o muriéndome porque no tengo, o muriéndome porque no puedo, o muriéndome de casa 6 de esta enfermedad. Pero la casa 8 dice, sienta y perciba tanto como quiera, pero este no es el final. Por eso nadie se muere en la víspera, o nadie se muere de amor, o nadie se muere de X cosa o cuando quiere hacerlo, sino que la casa 8 nos da esa invitación de permitirnos sentir todo eso, como tú decías, de no odiar la emoción, sino por el contrario, utilizarla como ese combustible y ahí es donde viene la pasión, ahí es donde viene el reconocimiento incluso de las partes que nosotros no queremos ver y que muy posiblemente socialmente no sea bien visto, ¿no? Porque la casa 8 encierra todo eso que no es tan evidente, por eso es oculta. Muchas veces no porque sea mala, o sea, se habla del ocultismo, de lo que es oculto en Escorpio, casa 8, pero ahí es como hacer una conexión con lo oculto, pero muy mundano, muy desde acá, muy desde lo que, muy Plutón, muy Marte, muy lo que hemos venido cosechando desde la uno hasta la 7, lo que tú decías, el pasado. Yo creo que gracias a la casa 8 o tan la temida arcano o palabra la muerte, porque en la casa 8 pagamos, hay como un peaje, hay que pagar algo. La casa 8 también, Juan, en esa parte escorpiana ahora que entra el sol, es como ponernos al día, como saldarnos con nosotros mismos a qué partes les voy a dar final, qué partes definitivamente no pueden seguir conmigo y cómo lo voy a pagar. ¿Cuál es la moneda de cambio? ¿Cuál es la moneda de cambio que nosotros vamos a utilizar? Porque la casa 8 también tiene un tema, o Escorpio tiene un tema, y es que si no reconocemos cómo estamos pagando o no reconocemos cómo estamos viviendo una situación, la tendencia a volverla a repetir, la tendencia a que volvamos a caer con la misma piedra, que volvamos a caer en la misma situación y se vuelve como muy cíclico, muy hámster, porque también la casa 8 es donde me estoy transformando, regenerando y yo creo que sí me voy transformando, pero estoy dándole vueltas a la manzana. Estoy dándole como vueltas al mismo sitio en Escorpio, sí mutando de tiempo, pagando con el mismo tiempo, pero no avanzo y siento que es como esa parte que no veo sombría, que como que no veo la luz que me puede ofrecer Sagitario en la 9 cuando pasamos ya a algo distinto o algo diferente.
Además que esta visita escorpiana o este sol en Escorpio tiene, pues tiene a Marte, tiene ahorita a Mercurio, tiene de dónde agarrarse de Milko. Ahora vamos a celebrar la luna llena también en ese eje que es muy de deudas, muy de lo que vamos a estar, lo que la vida nos pide que pagar. Incluso Juan, hasta Escorpio, la zona escorpiana, también nos va contando que a veces pagamos con lo más cerquita que tenemos, que es el cuerpo. Por eso en la casa, en Escorpio, también como que nos relacionamos con partes parciales o totales de la materia. Como si la vida nos dijera, no tiene dinero, no se preocupe, no todo es dinero. Medio colon, un órgano, un algo, y cómo lo hemos venido pagando, o cómo entregamos esa parte de órgano, o cómo entregamos con salud, la pagamos con salud, pero esa es la recopilación de lo que no hemos venido madurando desde la uno hasta la 7. Nosotros mismos hemos venido generando también esa sustancia química que finalmente pagamos con un hígado, pagamos con un pedazo de algo, con una quemada, con algo interno, ¿no? No es tan visible muchas veces. Es como muy interno, por eso a veces en Escorpio ni sabemos que estamos pagando de manera interna. Tú me preguntas y no, yo me siento perfecto, me siento bien. Y de manera escorpiana, quién sabe por ahí que estoy pagando con el hígado, con el riñón, qué piedras, cálculos que me van a reventar mañana de lo que no he podido superar de hace 4 o 5 años. Es como muy oculta también por eso. Pero quiero focalizar en algo que me encantó, que dijiste que entro a la vida, casa uno, pero mi cuerpo no tiene sentido. Ah, Pero paso a casa dos y no logro establecer una economía, un trabajo, nada. Y paso a la casa tres y lo único que veo es incoherencias alrededor. Y paso a la casa cuatro y es que a mí se equivocaron, esos no son mis papás. yo Sí. no pedí que me trajeran. No, pero además, sí. Y paso a la casa 5, no encuentro en qué soy único, en qué puedo brillar. Paso a la casa 6 y ni qué decir de la salud y mis rutinas. Toda mi vida es un desorden y un caos, ¿sí? Y paso a la casa 7 y siempre consigo a una pareja psicópata, desconectado y demás, ¿sí? O narciso, sí, o narcisa, ¿sí? Entonces, fíjate cómo eh, la mayoría del tiempo en nuestra sociedad actual no valoramos muchas cosas, como que esta mañana abrí la llave y salió agua limpia por mi baño, o que prendí el computador y tengo luz corriente para poder. Entonces no valoramos nada y todo nos sabe a nada, todo nos sabe a horrible, ¿sí? Entonces necesitamos entrar en casa 8 para valorar. Fíjate, cuando estamos, no sé, llevamos una relación de muchos años, de pareja y de todo, y damos por hecho que la otra persona está, ¿sí? Y entonces no sabe, ay, otra vez está criticando, ay, otra vez está mirando mal, ay, otra vez está Qué haciendo mala pereza. cara, sí, sí, ay, sí. Y todo nos sabe mal, ¿no? Pero fíjate cuando entra Escorpio, ¿no? Entonces, oye, ¿en qué anda mi pareja? Y de repente, venga, miramos, ¡ah! Tiene un amante. Ay, Dios mío, o sea, está hablando con alguien. No, es que ella sí es el amor de mi vida, yo tengo que reconquistarla o peleamos y se arma una de Troya, explota. Pero se hicieron evidentes las partes, ¿sí? Ahora, pongámoslo en términos físicos, tú mencionabas el peaje de los órganos, ¿no? De cómo estoy en un sinsabor horrible hasta que de repente me empieza a doler algo y Sí. empiezo a ansiar la salud, ¿sí? Y es como si la vida me dijera, como, oye, es que tú das por hecho tantas cosas, ¿sí? Y fíjate cómo las personas con enfermedades terminales o que tienen un diagnóstico complejo terminan amando la vida y terminan desarrollando unas virtudes hacia la vida y una visión diferentísima, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que la casa 8 lo que busca es, déjate morir, o sea, muérete porque es que si estás como un zombie entre vivo y muerto, criticando y negando y no das las gracias por absolutamente nada de lo que tienes en este momento y das por hecho, además, que todo lo que tienes debería ser así e incluso que debería ser más, ¿sí? Cuando en realidad todo lo que tienes en este momento en tu modernidad 2025 es un milagro.
Hace 100 o 200 años, las personas no tendrían ni la cuarta parte de lo que tú tienes en este instante, a menos de que fueras rey, a menos de que sea sangre azul. Ahí tendrías de pronto sí muchas más comodidades, pero de resto hay que empezar a valorar. Entonces, un poco lo que dice la casa 8 es, Valor. eh, valora, pero ¿cómo? Mira el pago. ¿Sí? O sea, esto del pago es que me encantó ese tema porque la casa 8 es donde nosotros tenemos las deudas con la vida, ¿sí? Y si nosotros no apreciamos, eh, pues estamos en una gran deuda con todo, porque no hay aprecio, no hay retribución. Entonces en la casa 8 te está diciendo cómo retribuyes a todo lo que te ha dado la vida. O sea, todo lo que has recibido, ¿cómo se puede retribuir? Con gracia. ¿Qué es con gracia? Entregando de ti el fruto que ha cultivado la vida con todo lo que te ha dado hasta ahora. Es que a mí no me ha dado sino tristezas. Ahí está el problema, ¿sí? Porque no has empezado a valorar realmente tu propia historia personal. En la medida en que tú valoras tu historia personal, haces una narrativa de ello y encuentras la gracia que hay en ese proceso, pues entonces en casa 8 renaces. Y esa es la función de la casa 8, ver el compostaje de toda la experiencia vivida, pásalo por este compostaje para que haya vida, para que haya fertilización, para que renazca en un propósito y en un proyecto. Sí, que a veces yo creo que también gran parte de la función ahí donde tú mencionaste los pagos y las deudas con la vida, esto en todo sentido. Si tú fijas, Juan, lo checamos en la casa 8 y en Escorpio con la energía escorpiana, deudas muy terrenales, muy situaciones de banco, muy situaciones de impuestos, muy situaciones de obligaciones bancarias y temas muy terrenales, muy físicos, muy contundentes, ¿no? Pero también a veces creemos que hay cosas gratis, por eso esta frase de gratis no es sano, gratis nunca es bueno, gratis está, hay un pago, hay una retribución. Es como si Scorpio dijera, no es porque no se pueda, se puede, pero dentro del proceso de transformación es necesario que exista esa palabra llamada valor o para que se valore. Y eso creo que lo hemos visto, lo podemos ver en distintas fuentes de darle a una persona algo de gratuito. Por eso son los extremos, porque estamos hablando de una parte que es Escorpio, que es como el título de hoy, pero al frente tenemos la evidencia que es lo opuesto complementario, o ricos más ricos y pobres más pobres. Escorpio es como el que dice, sí, son los extremos, es el signo de los extremos, que el punto no es que exista esas polaridades, sino el tema es cómo te vas a administrar tú, de qué lado vas a jugar tú. Como reconocer, es como si Scorpio nos dijera con este sol también, reconoce dónde eres rico, muy rico, y reconoce dónde eres pobre, muy pobre. En las partes, en los picos que tiene Scorpio, en los dramas que puede llegar a tener, o todo o nada dicho de esta manera, o puedo llegar a vivir después de una relación trágica, puedo llegar a resurgir y puedo levantarme como el ave fénix y puedo aprender una cantidad de temas, o me puedo suicidar por esa relación, puedo decir no más y me suicido. Pasa y es crudo hablar de esto porque es escorpiano, porque es casa 8, pero ocurre. En el mundo pasa, hay gente que se ha suicidado por amor, en nombre del amor o en nombre de una relación casa 7 mal llevada, mal administrada, y paga con eso, elige pagar con su propia vida porque dice, no, yo mejor salgo de concurso, salgo de juego, dejo la carta y me suicido por mi mamá o me suicido por mi papá. O los temas escorpianos tocan también el suicidio porque es como tabú, por eso Escorpio también habla mucho, Juan, del tabú de, ay, ¿cómo vamos a decir rico y cómo vamos a decir pobre? Pero existe, es como la noche y el día. Es como si Scorpio dijera, aprende a vivir en estas polaridades y saca las sustancias y reconoce, si soy rico en esto, pues sácale provecho. Si soy pobre en esto, ¿cómo voy a salir de esta pobreza que no necesariamente tiene que ser económica? Porque Scorpio nos dice, fíjate que hay muchas situaciones en las que puedes llegar a ser pobre de algo, pobre de mente, pobre de sueños, pobre de ideas. Y eso se va a ver reflejado con lo que tienes al frente, que es Tauro, como lo tangible, como logro llegar a lo tangible. Entonces, por eso también es el signo del drama, porque hablar de esto y vivir esto, pues es dramático. O sea, no es fácil, no es un tema fácil, no es un tema que no se sienta.
Es un tema sentido y eso lo podemos ver a nivel social, personal, político, como lo quieras ver, en salud, en pensamiento. Siento que también es ese punto de relacionarnos y de decir, ¿dónde elijo yo? ¿Cómo elijo? Hay una frase que me encanta, que lo que es una razón para vivir puede llegar a ser una razón para morir. El tema es desde dónde elijo esa individualidad y cómo asumo esas dos riquezas y pobrezas y cómo me voy a mover en estas dinámicas tan extremas para salir adelante o como tú lo decías, disparar la flecha desde el charco, desde el lugar oscuro, desde la cueva oscura escorpiana, cómo disparo ese arco que me saque al extranjero, que me saque a una nueva visión, que me saque a una nueva filosofía de vida, comprendiendo las dos polaridades como los dos temas, ¿no? Creo que ahí creo que muchas veces cuando llegamos ahí o vivimos una situación extrema de lo que sea y empezamos a buscar el faltante. Si es acerca de una relación, empezamos a buscar ayuda, empezamos a buscar temas que me permitan tener una capacidad distinta de pensar para sentirme distinto. Quiero sentirme eso. Entonces como que Scorpio es el encargado de decir, si no hay este bloque, si no hay esta situación dramática, nunca la vas a hacer evidente y a veces con todo y dramática y la tendencia a no verla, la tendencia a ocultarla, también ese es el sentido del oculto, ¿no? Como que voy ocultando esa parte de mí. Creo que es muy, a eso se le llama como las profundidades de Escorpio, y ahí yo creo que con tanta energía activa, con tanta energía ya en Marte, en este caso, el Sol, que entra como a iluminar todas estas particularidades, creo que es la invitación de este mes, por lo menos, estas 4 semanitas que vamos a tener el sol ahí viendo como esos sitios extremos de nuestra vida. Eh, hay un tema que acabas de tocar que es tabú y que incluso no, el solo nombrar la palabra suicidio inmediatamente se ponen en actividad los algoritmos en YouTube y demás que dicen alerta porque cuidado con lo que está hablando, cuidado con lo que está diciendo, ¿sí? Y es precisamente la ideación suicida, fíjate que yo hice mi tesis de psicología fue hecha en ello y es una pandemia, ¿sí? Porque es un tema tabú por un lado y es un tema que genera mucho sufrimiento y mucho dolor humano. Es más, por el sufrimiento y por el dolor es que se termina tomando esa determinación. Eh, y lo que quiero mostrar acá es cómo nosotros como seres humanos somos un arco iris, no somos blanco y negro, es decir, hay una gama. Cuando estudiamos astrología nos damos cuenta que no somos solo el sol o el ascendente o la luna, somos todos los arquetipos. Es más, somos todo y no somos nada. Ok. A veces somos todos ellos y a veces somos el centro en donde no hay nada, ¿sí? Entonces, qué interesante cuando, fíjate, en los años 20, bueno, la Gran Depresión en donde en Estados Unidos se cayeron las bolsas y la gente decía, mi identidad es mi dinero, mi identidad es mi trabajo. Y entonces, si se acabó esto, no soy nada, ¿sí? Porque eh, radico en que soy solo eso. Es como decir, yo nací en Virgo y soy solo Virgo. No tengo ni luna en Escorpio, ni ascendente en Leo, ni Venus en Libra, me importan, yo soy solo Virgo. Entonces, si se acabó Virgo, ¿qué pasó? Pues me morí, ¿sí? Y es la angustia y el dolor tan extremo que llevo dentro por haberme identificado con ello. Entonces, ¿qué pasa con toda esta problemática? Cada vez que yo esté sintiendo, por ejemplo, se me acabó un amor, es que yo no soy el amor. El amor es una parte de mi vida, mi pareja es una parte de mi vida, pero yo también tengo sueños, tengo literaturas, tengo poesías, tengo o una carrera, o soy ingeniero, también soy psicólogo. Bueno, es decir, puedo ver mi gama. Una de mis partes está entrando en colapso porque seguramente entró en fase ya de disolución, porque ya no va más. Pero, ¿qué tal si en lugar de pensar que soy todo, esa ilusión que tenía, esa visión, creía que ese era yo? No, esa es una parte de mí. ¿Y qué tal si dejo morir esa parte de mí y dejo nacer otras que también necesitan visibilidad? ¿Sí? ¿Y qué tal si dejo morir esa ilusión y esa fantasía para que nazcan otras?
y para mostrarme que soy más que eso que me había imaginado. ¿Sí? Me he imaginado que yo era simple, llanamente ingeniero de sistemas. ¿Sí? Y resulta que me echaron de Comcel, de la empresa donde trabajé por más de tanto tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya me morí. Ah, ¿Sí? Cuando de repente nace la otra cara, que, hombre, yo no había visto que también soy psicólogo. ¿Sí? No sé, es como poder ver que detrás de una muerte aparente es solamente el nacimiento de otro proceso y que más bien, si me apalanco en esa emoción tan dramática que llevo en el alma, primero que todo, qué buena noticia que me duela el alma, ¿sí? Porque quiere decir que no soy psicópata. Qué buena noticia que me arda el pecho y que sienta una gran angustia. Quiere decir que estoy vivo, que soy humano, ¿sí? Entonces, en primera instancia, reconozco este dolor y esa es una herramienta que gracias a ese dolor puedo yo decir, bueno, ¿qué parte de mí está muriendo? Se fue, la enduelo, pero yo no soy solo eso. Yo soy mm. mucho más, soy el observador que está viendo todo esto, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros todos los días, cuando estamos encantados con una serie de Netflix, sentir y veamos el siguiente capítulo y vamos por la siguiente y dele, ¿sí? Y no podemos hacer eso con nuestra vida, porque no, cada vez que amanecemos, abrimos los ojos y vemos el sol, decimos, a ver qué me trae en este capítulo hoy, este proceso, a ver cómo se desenvuelve, a ver cómo la vida me trae unos símbolos y unas señales para ser más agradecido con lo que estoy pasando y por lo que estoy viviendo, ¿sí? Y entrar en esa dinámica en donde soy más observador de todo un esquema, como si esto fuera un gran teatro. Tú eres el actor o incluso el guionista, ni siquiera, a veces eres un actor, a veces el otro, pero a veces eres el guionista, como en la carta, a veces eres un planeta, a veces otro arquetipo, pero a veces eres el que está detrás de todo. Yo creo que Escorpio es un muy buen momento para empezar a ver ese guión que está detrás y no vernos representados y haciendo identidad solamente desde la situación y el problema. Esa es una de las identidades. Si no me crees en esto de las identidades, es facilísimo. Ve hoy mismo a la familia, a tus amigos y pregúntales quién eres tú y verás que cada uno va a dar una definición diametralmente incluso distinta de lo que eres. Y cuando tú encuentres todo eso que dice tu mamá de ti, tu jefe, tu novia, tu ex, tu amigo y tu enemigo que dice de ti, date cuenta que ni siquiera ellos saben todo lo que tú eres de ti. Hay un abanico de posibilidades enormes. Entonces, si hay una de esas partes que está muriendo, déjala morir para que otras surjan, para que otras salgan, se dejen ver. Esa es como la moneda de cambio, la manera en la que nosotros pagamos a la vida. Es como pagarle a la vida, ya utilicé este rol, ya usé esta parte de rol, ya usé esta definición del yo, que lo generé hace tanto tiempo en la casa uno, o hace 5 años o 10 años, ya usé el traje, ya usé esa caracterización del traje como papá, ya usé esa caracterización del traje como víctima, que es válido, ya usé esa caracterización de tal papel, profesión, etcétera, o relación. Por eso muchas veces somos uno en una relación y en otra relación cambiamos que hasta tú mismo dices, wow, yo antes no hacía esto. O antes hacía esto y ya no lo hago, y antes me encantaba esto, pero ahora ya no en este momento. Es como llegar a Escorpio y limpiarnos, despojarnos de todas esas vestiduras, de todas esas máscaras. A mí siempre me ha llamado la atención, Juan, cómo coincide, que es un tema parcial del mundo, pero cómo coincide el tema de el sol en Escorpio y el juego de máscaras o el juego de Halloween o el juego de los disfraces a través de ¿y a qué me parezco? ¿Y qué soy? ¿De qué estoy disfrazado? Ay, está, déjame adivinar. Es tan escorpiano, déjame adivinar, adivina qué soy, a quién me parezco, qué soy. Entonces, bueno, por la nariz yo creo que eres una bruja. Claro, por tal cosa eres un payasito, por tal otra eres un médico. Es como la vida diciendo, a ver cómo personifiquemos esto para que les quede más fácil comprender que no son el ego y que el ego a su vez, al no existir de manera como el ser y al hacer ese punto referenciador también, muchísimo menos los roles que el ego va a ir desempeñando.
Por eso cuando nosotros nos agarramos del rol empresario, psicólogo, astrólogo, papá, esposo, cuando me agarro y sujeto el rol que estoy interpretando, pues eso es como agarrarme de la camisa y pretender que la camisa me dé la seguridad eternity, como forever, ¿no? Abrazar el rol y adherirme a ese rol me puede dar la sensación de seguridad siempre y cuando el rol exista en tiempo y espacio de manera taurina para mí y para el resto como reflejo. Pero va a llegar a Escorpio y voy a necesitar retirarme ese rol de mamá, retirarme ese rol de pareja, de algo, y ahí es donde viene el drama en casa 8 en Escorpio de cómo me está pasando esto si te entregué mi vida, si te entregué tal cosa, si te entregué esto, si yo era el empresario que tenía esto, y entonces siga don Javier, y claro, don Javier, y entonces ¿dónde quedó don Javier si ya no tengo la empresa, ya no tengo esto, ya no pertenezco a ese grupo social, ya no me llaman esos porque eso te da alergia, eso da alergia a los demás, entonces ya no eres este. Y ahora entonces, ¿quién soy yo? Quedé desvestido, quedé desnudo. Y sí, eso es Escorpio, es desnudarnos frente a nosotros mismos o a la falsa realidad que nosotros hemos hecho de, claro que son necesarios los roles. Claro que es evidente que tenemos una máscara, pues es tan así que la interpretamos y hay una máscara fija de base que la tengo, que es lo que proyecta, y gracias a esa máscara, pues tú puedes verme a mí, yo te puedo ver a ti, gracias a la máscara Juan Carlos, a la máscara Javier Aragón, a la máscara María, pues claro que hay una máscara. Entonces a veces es como, ay, yo quiero ser como transparente, yo quiero ser como sin máscaras, ya hay una. Está ahí, es esta ya es una máscara. ¿Cómo me retiro esta máscara? ¿Cómo hago este tema? Entonces ahí es donde Scorpio se vuelve confuso por la definición del término que me doy a mí mismo. O sea, esto ya estamos yendo a tema más profundo, desde dónde me estoy observando a mí mismo para identificarme, porque desde ahí parte la realidad. Desde ahí empiezo yo a generar un punto de realidad. Ah, pero si tengo la capacidad de administrarme como materia, es como si Scorpio dijera, este es el paso donde te aprendes a administrar a ti mismo, como una empresa donde empiezas a darle identidad a ese uno, 2, 3, a esas 7 casas que ya viviste, que llegaste hasta acá. Ahora transfórmala y administrala para lo que viene de cara después de Escorpio, lo que pide Sagitario, porque hay más todavía ya, y después viene Capricornio, y después viene Acuario, para que finalmente sí entregues y te aprendas a diluir, que es lo que pide Piscis, ya al final. Esto apenas es un paso, es un rito, ¿no? Es como ese rito que hacemos nosotros en Escorpio, que muchas veces ese rito es como un examen previo al final, como una tesis previo al final, que muchos se quedan ahí a través de la palabra que ya dijimos. Muchos en ese rito no la logran, como en una tesis, pues pasaste la tesis, yo no, me quedé por tal cosa. Bueno, no, es como la vida mostrándonos a veces ese rito. ¿Y dónde está la clave? Justamente en eso. Fíjense que todo parte desde el uno, porque en el 8 no es tanto que me pase, no, en el 8 es el efecto, es decir, es el resultado final de lo que se ha venido causando desde la uno, desde Aries, desde el yo, desde la identidad, desde cómo me percibo a mí mismo, de cómo me he venido. Es interesante descubrir y saber, Juan, que esto existe. Es interesante y qué bueno que esto pase. Imagínate si a veces no logramos en Escorpio, en la casa 8 a veces no logramos depurar lo que viví hace 5 años. Me cuesta trabajo depurar lo que mi papel y mi versión hace 15 años. Qué vergüenza que Juan Carlos conociera a la Javier Aragón de hace 20 años. No, qué vergüenza. O sea, si todavía no puedo con eso, con esa culpa muchas veces de cómo debuté a través de mi materia 20 años atrás, 25 años atrás, si tú supieras, si eso cuesta y pesa muchas veces, si no se logra transformar, eso se vuelve un palo en la rueda insoportable para vivir. Imagínate donde tuviéramos verdaderamente la capacidad de reconocer nuestras interpretaciones en vidas pasadas, o sea, donde ahorita tuviéramos plena conciencia de lo que hicimos hace 100, 200, 500, 1000 años atrás, pues sería invivible. O sea, es maravilloso que lleguemos a esta zona escorpiana para poder transformar todas esas distintas posiciones y demás. Desde ahí, por eso también Escorpio de las posesiones. Claro, es que estamos poseídos.
Ay, pero ¿qué tocas, Javier? Esa cosa. Sí, en Escorpio nos damos cuenta que estamos poseídos por las imágenes, poseídos por las versiones y poseídos por nuestros propios fantasmas que son los que nos acongojan en este momento y son los que nos asustan y nos dan esa sensación de que la vida es miedosa, pero no es otra cosa más que las posesiones propias de la psique que se van reflejando en Escorpio, de las distintas máscaras. ¿Cómo cuesta retirarse la máscara? ¿Cómo cuesta tanto? Y no para que desaparezca, porque no tiene sentido. Bueno, desaparece la máscara y ¡pum! ¿Y qué se logra con eso? No es ahí. Es un tema intenso. Por eso Scorpio es así, es intenso, es una zona intensa para todos. Es intenso hablar de esto incluso. Como me gusta esto que acabas de decir, le tenemos tanto miedo a esas posesiones, la posesión del demonio, y hay tantas películas ahorita el 31 de octubre de todo eso, del 666 y todo eso, cuento cuando, ¿cuántos de nosotros no estamos poseídos por una visión? Dizque por un objetivo, dizque por un deber ser, o incluso cuántos no estamos poseídos por un mandato familiar de cómo deberíamos hacer la vida, ¿no? Y si vamos a ver esas películas y nos asustamos y todo cuando estamos aquí haciéndolas en vivo y en directo, Interpretándolas. eh, interpretándolas, somos zombies, vamos muertos en vida por ahí y estamos poseídos por una visión idealista debería tener el trabajo perfecto, la pareja perfecta, la forma perfecta de hacer la vida, ¿no? Javier, hay un tema aquí que quisiera poner en analogías. Fíjate cómo cuando estamos en Piscis o en casa 12 rumbo a nacer, al ascendente, em, podríamos llegar y decir en el octavo y noveno mes que empezamos a sentir las contracciones de mamá y que vamos a salir al mundo, podríamos empezar a decir, ay, por culpa de esas contracciones de mi mamá voy a nacer, por culpa de que estornudo duro, por culpa de que no está durmiendo bien, ¿sí? Y entonces engancharme, ¿no? Pero nazco porque tengo que nacer a los 9 meses y punto, ¿sí? Lo mismo, voy a poner en analogía, casa 4, casa 5, ¿sí? Pero ¿por qué mi papá por qué tenía un amante? ¿Pero por qué se divorciaron? ¿Pero por qué mi vida caótica a nivel familiar? ¿Por qué la vida no pudo seguir exactamente igual? ¿Sí? A ver, ya tienes más de 20 y pico de años. El único mamífero que yo creo que se la pasa tanto tiempo detrás de, pues tiene que en algún momento romperse esa simbiosis familiar y que ojalá se rompa, ¿sí? Porque hay gente con unas capacidades enormes de sostener lo insostenible que siguen manteniendo en el tiempo como si fueran todos bebés al respecto y hasta que se mueren. Yo no sé cómo lo hacen, pero en fin. Bueno, a lo que voy con esto es que en la casa 8 vuelve y sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces puedo decir, por esa traición, es que me traicionó mi amigo, es que me traicionó mi familia, me traicionó fulano y sutano, el Estado mismo me traicionó, ¿sí? O por esa negligencia, es que no me vieron, es que no están atentos de mí, es que yo con todo lo que doy, con todo lo que hago y nada, ¿sí? O el abandono, puedo sentirme abandonado. Entonces, lo que quiero mostrar con estos ejemplos es que no es un tema de que los otros me hagan. Mamá no me hizo algo para que tuviera las contracciones y yo naciera. La familia no entró en crisis o no entraron mis papás en su tercera edad porque tienen algo contra mí o porque el tiempo tiene algo contra mí para que yo saliera de la casa materna. Y lo mismo pasa en la casa 8. No es que los enemigos y la gente alrededor tenga algo contra mí o mis amigos, esos tan queridos que me traicionaron, sino que todo eso son símbolos y señales que están diciendo es el momento de nacer. Entonces, en lugar de tú juzgarte en casa 8, decir, yo cómo fui a decir esto, y a mí cómo me fue a salir estas palabras de mi boca y armar semejante guerra acá o semejante situación, o en lugar de quedarme con, es el colmo, mi amiga, mi hermana, o mi novia o mi pareja me ha traicionado. No miremos esto como que alguien está tratando de hacerte daño, sino míralo como un símbolo en donde esas situaciones están diciendo, tienes que nacer, se acabó el tema, se acabó el tiempo. Así como en la casa 12 las contracciones te llamaron a la vida Mm. y como en la casa 4 eh,
El tiempo que pasó en el clan ya fue más que suficiente y ese castillo adorado ya está agrietado y ya no tiene más para darte. Pues lo mismo pasa en la casa 8. Todo lo que aparentemente sucede como una traición o digno de venganza y demás es simplemente una palanca, una fuerza, una herramienta que te está diciendo, a ver, ¿dónde es que está tu real propósito? ¿Dónde es que está tu visión de vida? ¿Dónde es que está la trascendencia a lo que viniste? ¿Sí? Sagitario, sale de Escorpio a Sagitario, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, por una pregunta también que me estaban haciendo aquí en el chat, es que no tengo planetas en casa 8, entonces, ¿qué pasa? O es que, sí, entonces quiero mostrarlo ya a nivel astrológico. Observemos que donde está Escorpio en la carta natal y los planetas que tenemos a nivel natal en Escorpio, entonces digo, no, yo tengo a Escorpio rigiendo mi casa 4, mi casa 5, lo que sea, pues de eso es que se va a cargar Escorpio y de eso es que va a buscar para rayos en el exterior para decir me traicionaste, me abandonaste, me no sé qué, pero realmente son proyecciones, porque eso es lo que necesito para apalancarme, ¿sí? Nada mejor que una buena, un buen duelo, una buena tusa, le decimos acá en Colombia, cuando la novia se va o cuando se rompe una relación vincular, nada mejor que la buena, que el buen duelo para que tú despiertes, espabiles y digas, ¿y dónde es que estaba mi vida? Yo todo se lo estaba dejando y entregando a la otra persona, me olvidé de mí, carambas, ¿sí? Entonces, el duelo me pone en ese contacto de despertar, pero no es porque la otra persona te haya traicionado, pues sí, o sea, físicamente te pudo cambiar por otro, en fin, o te pudo decir algo horrible, lo que sea, pero obsérvalo como un símbolo, como un espejo, simple y llanamente, como las contracciones de mamá para nacer, como el hogar que ya está tan viejo que necesito empezar mi sustancia y salir de casa materna, como la traición que aparentemente pasa del exterior, que simplemente son las contracciones que te están llamando a tu nacimiento, a lo que eres realmente. Claro, en lo que mencionabas, en las casas de agua nosotros nacemos, en las casas nos conectamos otra vez con esa esencia de volver a nacer, de volver a iniciar. Y Escorpio siempre tiene esa sensación de ser fango, no es fangoso, es lodo, es oscuro. Por ejemplo, si empezamos a darle como vida de pronto a cómo sería un lugar muy escorpiano, pues tiende a ser oculto, tiende a ser más no poco visible, donde no hay mucha luz, ¿sí? Donde la luz la podemos ver en una línea o en un pequeño agujero que es muy semejante a como nosotros nacemos. Escorpio también es la manera en la que nos dice la vida a todos nosotros, como tengamos la carta, pero hablando de manera general, muy psicológica de Escorpio y Casa 8, ¿cuánto es el precio y el valor que te das a ti mismo en cuanto a autoestima, en cuanto a esencia, y cuánto le entregas a la parte egoica? Por eso en Escorpio, si yo no valoro mi vida no es valiosa para nadie. Y es algo crudo. Ay, sí, es verdad. Si tú no valoras tu propia vida, tu propia existencia, pues es imposible que otro la valore más que tú. Si en primera tenencia, pues te tienes a ti mismo, y si de entrada hay poco valor en ti, no esperes que alguien valore más eso. Lo va a valorar muchísimo por debajo porque tienen sus propios valores por encima. Y está bien, así funciona. Por eso es como muy desde adentro, es como muy desde el punto de que a veces nos creemos tanto en la casa uno que siento que el otro me hizo y resulta que el otro lo hizo más por él, por su destino, por sus elecciones, porque se valora tanto que dijo, ay no, yo me voy para acá. Y en reflejo a eso, como tú lo mencionabas con los símbolos, creo yo que es que me hizo. Y el otro, si tuviéramos un termómetro, una radiografía para mirar cuál fue esas ganas de hacerte daño, ni se le pasó por la mente. Ni se le pasó por la mente, simplemente está siendo honesto, honesta a él mismo, a sus creencias, a sus elecciones de vida y está eligiendo otra cosa para su vida, pero que eso en reflejo de oposición, Tauro, Escorpio, en reflejo mío, yo lo observo como que se enganchó y se ensañó conmigo. No, ese es el punto de que
he trabajado tanto mi casa uno, he trabajado tanto ese yo, que siento que muchas veces mi vida es tan importante para el otro y no. Es que Javier, eh, nadie te puede herir, entiéndelo, nadie te puede herir. Lo único que hacen las personas es mostrar dónde tienes la herida, ¿sí? Y no es que la otra persona diga es que te voy a hacer daño. Por más de que incluso tenga esa obsesión, si tú no tienes herida donde te quiera hacer daño, te resbala, ¿sí? Pero el otro llega a tocar lo que a ti ya te duele de base, ¿sí? Entonces no es que vengan a traer, no es que me traicionó, no, no te traicionó, te mostró dónde tú estás herido en combate y con una herida de vida o muerte que debes curar, porque en la medida en que te ha dolido más eso es porque más abierta la tienes, ¿sí? Por lo tanto, no se trata de encontrar en el otro el verdugo, se trata es de ver, gracias al otro, me reconozco en mis propias heridas. ¿De dónde viene? Esto que me está ardiendo, ¿dónde lo había sentido otra vez en mi vida? ¿En qué momento? ¿Será por allá hacia los 7 años? ¿Será con la negligencia de mamá? ¿Sería con el abandono o la traición que viví en aquella época? Y ni siquiera son mamá o papá los que me hirieron y generaron esa herida. Ellos simplemente mostraron un trabajo del alma que Mm. vengo yo a transformar en este proceso de vida. Ellos simplemente fueron esos grandes maestros a través de los cuales yo puedo tener esa percepción en este momento de mi vida. Y no está en que mi papá o mi mamá me pidan disculpas o que incluso mi ex esposa o mi expareja me pida disculpas por lo que hizo o dejó de hacer. Es que eso es lo de menos. Acá lo único que importa es, me mostró un proceso interno, ¿qué voy a hacer Mm. con esto? ¿Será que necesito rehacer mi propia historia personal, mi propia narrativa del tema? ¿Mm? Mira, mira, Juan, que concatenando eso que acabas de decir, que es tan interno, también es muy íntimo, es muy mío, es muy visceral, es muy de adentro. Por eso también quizás Escorpio dentro de la astrología está encargado de manejar esas partes de los genitales. Es al que le corresponde la Ujú. genitalidad, que es íntima, no la voy exhibiendo, no la voy mostrando, a menos que sea una persona que venga de casa 7, muy pareja, muy cercano, entonces muestro mi zona escorpiana dentro de la intimidad y la oscuridad de, y si de pronto tengo complejos, mejor apaga la luz para que sea más escorpiano. Dentro de esa, dentro de, dentro de toda esa zona escorpiana que hay allí, también es como si Escorpio nos mostrara en ese mismo punto de oculto, que aunque las palabras en Tauro se diga, o aunque se hagan cosas afuera, no es suficiente. Por eso temas como el abandono, temas como la culpa, temas como el perdón, son temas muy íntimos, son temas individuales que nosotros mismos debemos aprender a procesar, que es fácil, no, ya se dieron cuenta que eso llevamos una hora aquí dándole y no es fácil, es una casa que por donde la agarres como que tiene forma, pero después se va por otro lado, pero se abre, se ramifica, es compleja y es lo que nos pasa y es lo que vivimos con Scorpio, esa complejidad de cómo agarro esto, o sea, el mundo dice que esto es abandono, pero en realidad nadie me puede abandonar, pero estos dos están diciendo que nadie hace daño, pero es que a mí sí me lo hizo, o sea, si yo les contara a Juan Carlos y a Javier, a mí sí es que me lo hizo de verdad, yo estaba quietica y llegó y me empujó, o sea, entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Una caricia o qué? No, es complejo, porque exige introspección y exige transformación y exige sentir. Exige que lo sintamos, que lo vivamos, que lo tengamos ahí. Si no se está sintiendo, entonces ya me dice que no estoy en un proceso. Ya no es normal. Por ejemplo, en un supuesto abandono que tú mencionas de papá, ¿cuántas veces hay casos donde tú le puedes decir a tu papá, papá, yo te perdono? Y si el papá no entra en un proceso, sigue sintiéndose culpable. No es suficiente que su hijo se lo verbalice. No, no, es que por culpa mía y se sigue dando látigo y se sigue dando látigo y el hijo desesperado, yo ya le dije que lo perdonaba y es verdad, pero eso no es, sí, no es suficiente porque no es afuera, es darse cuenta también el papá que nunca lo abandonó y eso es más heavy todavía, porque en esencia el mundo le ratifica lo contrario, sí, tú te fuiste cuando tenía 1 año, 2 años, o sea, sí lo abandonaste, pero él me está diciendo que no siente nada, pero el mundo me dice que lo hice mal. Entonces, ¿dónde encuentro eso? Eso exige adentro.
Eso exige bucear de manera interna, visceral, y cuando hacemos ese viaje interno vamos a encontrar telarañas, vamos a encontrar todo lo que se vive de manera externa, mosquitos, vamos a encontrar bichos, que todo eso es traducido con los distintos lenguajes a través de la psique para mostrar toda esa telaraña, todo eso quieto que nunca hemos atrevido a mirar. Por eso también la falsa idea o la sensación de que el otro me está haciendo algo. ¿Será que en la carta se ve si hay alguien que me está haciendo algo por ahí que yo no sepa, de manera escorpiana, ¿no? Que yo no sepa, alguien se podrá ver. Y sí, muchas veces sí, hay una persona encargada de hacerte daño que está muy oculta, tan oculta que ni la ves. Y somos nosotros mismos. Tú mismo. Si hay alguien que te está haciendo daño, si hay alguien que te está haciendo cosas, si hay alguien que te está acosando. Yo sabía, maestro Javier, yo sí sabía que eso, y se puede ver quién es. Sí, te lo voy a decir hoy quién es. Yo sabía porque yo sí sentía que hay algo hay alguien que me quiere hacer daño, sí, tú, tú de manera inconsciente. Entonces, Ay, donde Javier. sintamos ese dolor, donde sintamos esa Sí. fuerza, ahí es donde, porque por ahí abrimos la puerta a temas escorpianos, pero nosotros mismos la abrimos, Claro, y es nosotros que mismos. precisamente, fíjate, y es probable que sí exista alguien, porque siempre vamos a tener personas envidiosas con nuestra actuación, siempre vamos a tener personas obsesionadas con nuestra actuación, es decir, siempre puede haber alguien, pero ese alguien no sería, seríamos totalmente inmunes si nosotros no le diéramos la puerta, si nosotros no abriéramos la puerta. ¿Cómo abrimos la puerta? Con nuestras heridas, ¿sí? Porque, Uy, Juan, y precioso además eso. porque además terminamos, lo que termina siendo ese supuesto enemigo allá afuera, es poniendo en evidencia un proceso interno al cual, como tú mencionabas, como nuestros genitales son íntimos, son privados, de la misma forma, el proceso y los complejos necesitan de esa intimidad. Y en la medida en que proyectes más y que encuentres incluso, ay, ya sé, es que él me hizo el entierro o él me hizo quién sabe qué cosa oscura, no sé qué, ¿sí? En la medida en que lo sigas proyectando afuera, más estás alejándote de encontrar la cura a tu propia herida interna, porque lo único que vas a encontrar son culpables afuera a los cuales tienes el derecho de meterle la justicia, de irte a vengar, de mil cosas, ¿sí? Cuando en realidad todo eso son espejos que están diciendo, ¿y cómo estás tú adentro? ¿Cómo estás de vulnerable adentro? ¿Qué trabajo es el que necesitas hacer internamente? ¿Sí? El proceso escorpiónico, fíjate que también es un proceso que requiere adultez. Todas las cosas que son para mayores de 18 o mayores de 21 años, ¿no? Que dicen sexo, alcohol y drogas para mayores de 21 años. ¿Qué significa eso? Eso es simbólico internamente, que solo hasta que tengas una capacidad humana de sostenerte a ti mismo y de tener uso de razón personal y adulta, es que tienes cómo entrar a los espacios escorpiónicos. ¿Sí? Eso es Escorpio, todos los planetas que tenemos en Escorpio, en la casa 8. Y si no tenemos planetas en la casa 8, es lo de menos, porque tienes un signo zodiacal ahí en la cúspide de la casa 8 que va a hablar de la historia de lo que hay allí, ¿sí? Entonces, eso que está ahí necesita adultez, sensatez, espacios, tiempos. ¿Qué hace el adulto a diferencia del niño? El niño sale disparado abruptamente y ¿qué hace el adulto? Dice, ojo, acá no es momento de correr, acá no se puede correr, acá es momento de estarnos quietos, callados, silenciosos, dice el adulto al niño, ¿sí? Eso es lo que necesitamos hacer para entender nuestra energía de Escorpio. Volvernos nuestros padres y nuestras madres suficientemente adultos que nos contienen y dicen, llegó el momento de mirar esas telarañas, eso que nunca habíamos, por donde nunca habíamos pasado la escoba, por donde nunca habíamos tenido la percepción de limpieza y de ordenamiento. Llegó el momento de como adultos que ya tenemos la capacidad de sostener y me pueden contar lo que sea, porque igual yo tengo ya como adulto la capacidad de tener los pies bien planteados, bien puestos sobre la tierra, ¿sí? Eso todos lo tenemos en algún momento determinado que entrar a la casa 8 a quitar esas telarañas. Y símbolo de ellos este 31 de octubre, es un símbolo.
las máscaras, todo lo que hemos estado hablando, todo es 31 de octubre, ¿sí? Las telarañas, pero ¿qué significa? Ah, sí, muy bonito el juego de los niños y todo, pero ¿cómo estoy frente a mi propia oscuridad, a mis propias zonas que aparentemente digo no existen y allí están? Qué buen momento para hacer una limpieza, una depuración. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Pues estar más vivos, no vivir por vivir, ¿sí? Hay un mito de los cuivas aquí en los llanos orientales que dice, y la carne no sabía igual, y el viento no soplaba de la misma forma, ¿sí? Hasta que salió el sol, y salió el sol y ya todo tenía sabor y sustancia y color, ¿sí? Eso es para mí el nacimiento Escorpio-Sagitario, pero necesitamos los dolores del parto, la angostura del canal, la angustia del canal de parto, la angustia que muchas veces sentimos cuando estamos enfrentados a una emoción que no sabemos qué va a pasar. Necesitamos de la tristeza de soltar y despedirnos de lo que se está dejando y también de la posibilidad y la fe y la esperanza de lo que viene. Todo, todo esto hace parte de la zona Escorpio-Sagitario, como lo hace parte Piscis Aries y como Cáncer Leo. Mira que quisiera retomar esta parte que tú mencionas de mamá y papá, porque si hay algo que tienen en cuenta las casas, las tres casas de agua, 4, Escorpio, la 8 y la 12. En la 4 es como ese punto, lo que mencionabas de cáncer, para poder verlo afuera, verlo representado en dos actores que son mamá y papá, Julio y Marixa, se me ocurre, y tienen nombre. Entonces en cáncer como que tengo esa primera conexión, estiro los brazos, me alzan, me levantan, me cuidan, siento, y hay algo que se maneja allí. Si no estuvieron, si no están, va a haber alguien que lo reemplace como abuela, institución familiar, alguna institución pública que se dedique a, como para si de pronto hay alguien en la audiencia que dice, bueno, yo no los tuve, entonces, ¿qué pasa allí? Siempre va a haber una representación de si estás adulto ahora, la hubo. Habría que en el caso buscar si fue, quién fue, la abuela, el tío, el vecino, un amigo, etcétera. Pero lo hay, siempre lo hay. En la casa 8, como es la casa de Escorpio, el tema de hoy es la muerte, nos invita a darle muerte a esas figuras físicas que hemos venido arrastrando desde la uno, desde el nacimiento. Necesitamos, es una necesidad escorpiana. Es una necesidad escorpiana donde yo le dé muerte a la versión de mamá y papá físicos para que a través de esa muerte que yo le dé dentro de mi psique pueda volar, pueda migrar, pueda salir a la vida, pueda estirarme mucho más incluso de lo que lo hicieron ellos dentro de un proceso evolutivo. O sea, es necesario la muerte, es necesaria esa zona escorpiana que con evidencia yo me diga lo que decías tú, asumo la adultez y donde muchas veces no necesitamos esperar que las condiciones sean dramáticas escorpianas para que yo tenga que salir a la huida de fuerza. Muchas veces yo las puedo accionar. Nosotros podemos interpretar a Escorpio y decir, bueno, si ya me asumo, asumo esta adultez y corto y le doy muerte a estas figuras que en casa 4 me da la sensación egoica que es necesaria, pero ahora al darle muerte a eso, se transforma Escorpio y nace dentro de mí una fuerza de mamá y papá, que es distinto a irme a la fuerza de ellos ajena en el exterior. Es que ahí la importancia de hacer esta metamorfosis, que no es hacerla simplemente por hacerla, sino que haciendo eso me vuelvo fuerte y tengo las fuerzas y el combustible y las ganas para con Sagitario dispararme a la vida y lo puedo hacer por mano propia. Y obviamente que hay lágrimas y obviamente que hay dolor y obviamente que la famosa zona de confort se mueve, porque salgo, muevo, movilizo eso y empieza por metamorfosis, por genética, a nacer dentro de mí la fuerza de mamá y papá y entonces los libero a ellos de cualquier carga, de cualquier culpa y por el contrario asumo mi propia fuerza, pero que ellos fueron pieza clave dentro del reflejo para poder desarrollar esto en Escorpio. ¿Y con qué finalidad? De cuando lleguemos a la tercera casa en la 12, podamos de manera fina, a nivel energético, unir estas fuerzas yin-yang, ya no en un sentido egoico y ya no en un sentido de ser o de existencia, sino aún mucho más elevado, mucho más
universal, que es lo que pide la casa 12, mucho más infinito. Pero necesitamos como ese proceso de transición donde yo esas figuras las asumo. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando ya los puedo ver lejanos, cuando ya los puedo ver independientes y cuando ya veo a mamá y a papá como dos seres humanos en el mismo proceso de adultez que estoy haciendo yo, que muchas veces incluso yo como hijo lo puedo hacer y observar que mamá aún no lo ha hecho. Puede pasar donde yo veo mamá todavía no se ha soltado o papá todavía no se ha soltado de sus figuras parentales, luego entonces ya fallecieron mis abuelos, pero él sigue todavía o ella sigue todavía añorando esas partes, que es válido, pues ese es el proceso de ellos. Por eso aquí no cabe la edad, en Escorpio no caben las edades, en Escorpio nos enseña que el proceso es mucho más íntimo y puede tener relevancia en una persona de 25, 28 y no necesariamente garantiza que a los 50 ya se haya hecho o que con la muerte incluso de los padres ya se haya logrado, no. Y ahí Sí, encontramos un tema. es un temazo, Javier. Tú estás mencionando algo que es las características para ser adulto. Fíjate, que a nivel psicológico lo que nos hace adultos es dejar de ser hijos, por un lado, y por otro lado, aprender a hacer duelos. Voy a ampliar estas dos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si seguimos siendo niños? Facilísimo. ¿Estás preocupado por lo que hace o deja de hacer tu mamá todo el tiempo? ¿Estás preocupado en qué invierte, con quién se mete, qué hace? ¿Quieres dirigirle su vida? Entonces sigue siendo hijo. ¿Sí? ¿Estás preocupado porque la consideras una víctima de toda la vida y necesita constantemente de tu ayuda? ¿Sí? ¿No crees en su adultez? Sigue siendo hijo. No puedes verla como otro ser humano más. Entonces, primer factor para saber si seguimos siendo niños o si ya estamos entrando en la adultez. Y segundo factor, el duelo. Por eso la casa 8 y Escorpio es tan importante para ser adultos. ¿Sí? Todos los días tienes que tomar decisiones a cada instante, a cada momento. Y tomar una decisión es enduelar la decisión que no tomaste. No sé, te levantaste y dices, arepa o pan. Tienes que tomar la decisión porque si te comes las dos, te vas a engordar tanto que después vas a tener triglicéridos y vas a tener todo alborotado, ¿sí? Entonces tienes que tomar una decisión, hoy como arepa, mañana como pan, por decir algo, ¿sí? Pero son pequeñas decisiones. De la misma forma, viajo o no viajo, compro o no compro, hago o no hago, ¿sí? Cuando tú sigues siendo niño, estás esperando que tu pareja, tu cónyuge, tus padres, alguien, tus hijos, lo peor, tus hijos, tomen la decisión por ti. Entonces tú como disque adulto le dices a tus niños, ¿y qué quieres, mi amor? ¿A dónde vamos de paseo este fin de semana? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué necesitas? ¿Y qué quieres? ¿Sí? Entonces estás siempre dejando que otros tomen la decisión. Cuando no son tus hijos, es tu pareja. ¿Y qué quieres, mi amor? A donde tú quieras, mi vida, lo que tú quieras. ¿Sí? En realidad lo que nos hace ser adultos es decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, vamos a asumir la consecuencia de la decisión que tomé. Ahora bien, yo no estoy acá poniendo unas reglas inamovibles y yo lo que estoy haciendo es provocando. Yo lo que quiero con estas charlas normalmente es provocarlos, no decir que el gurú dijo tal cosa y esto es lo que se debe hacer. Yo lo que quiero es que haya eh, algo que sirva para que ustedes activen su pensamiento crítico y que cada uno, yo no estoy acá ya diciendo, entonces no, desde mañana ya no le empiezo a preguntar a mi mamá cómo está, desde mañana ya le corto la mensada que le estoy dando porque yo quiero ser adulto, ¿no? O sea, yo lo que quiero con todo esto, porque en estos días alguien me hizo, que estuvimos hablando de Libra y me dijeron, tú tienes una visión equivocada de Libra, no sé qué, y yo entiendo que muchas veces me sobrepaso y pongo de una manera de caricatura extrema, pero es que es justo lo que quiero, provocar una reacción, una emoción en tu psique, no para que me sigas, no para que hagámosle caso al gurú, sino para que esa reacción emocional te permita tener un apalancamiento y cuestionarte internamente y que con tu pensamiento crítico digas, ¿y yo qué estoy haciendo de mi vida? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo esto? Entonces, con esta reflexión lo que te digo es, ¿eres adulto? ¿O sigues siendo el niño que no decide por temor a enfrentarte al duelo y a la consecuencia que hace cada elección en tu vida? Y también, por otro lado, sigues siendo niño
porque por más de que ya eres adulto, sigues viendo a tus papás como tus hijos ahora. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, ¿hasta cuándo no vas a ver que son adultos responsables y dueños de sus vidas, como tú? Y en la medida en que los puedas ver a ellos, también te ves tú como una persona digna de equivocarse y de tener muchas salidas en falso y de incluso quebrarse por malas decisiones, pero que con capacidad se vuelve y se levanta porque es adulto y dueño de su vida. Vuelvo y me levanto como el ave fénix una y otra vez. Mira que en esa parte que tú mencionaste, dijiste algo clave de no creo en las capacidades de mi papá, de mi mamá. Es súper, súper, súper delicado ese punto porque suele pasar mucho y se subestima la adultez de ellos. Se subestima ese tema de decir, es que tú ya no puedes. Y si hay una mala construcción del yo, que muchas veces no sabemos, si hay una mala construcción del yo de parte del adulto que recibe la información, se lo puede creer. ¿Sí? Se lo puede estar creyendo y dice sí. Por eso muchas veces encontramos personas con unas grandes capacidades, pero es que mi hija me dice que yo ya no salga sola. Mis hijos me dicen que ya no tal cosa. Aunque sabes, Javier, yo eso lo he escuchado en consulta, yo me siento que puedo hacerlo. De hecho, cuando no están, yo lo hago. Escorpio, oculto, cuando no están yo lo hago, cuando tal cosa, pero cuando están ellos, entonces, ¿qué vemos ahí? Que se empiezan a alterar los patrones de conducta y entonces la madre, que es el número uno, empieza inconscientemente a ocupar el lugar de hija y la hija cree que está haciendo mejor su trabajo y está siendo muy buena hija, no asumiendo su adultez y sí asumiendo la crianza de su madre cuando en realidad no es necesario. Entonces, a eso voy como para complementar esos puntos que a veces, pero es que no puede, pero es que ¿por qué ves tú como hijo o como hija, por qué ves que tu mamá de 60 no puede? ¿Por qué ves que tu mamá, tu papá de 70 no puede? ¿Por qué no puede 80? A veces, claro, es muy evidente, hay un diagnóstico médico que dice, míralo, pero muchas veces no lo hay. Entonces, ¿qué hay dentro de ti como hijo o como hija que estás viendo eso en ellos? Estás viendo esa incapacidad. O lo mismo de parte de los padres, ¿no? Es que yo veo que no puede. ¿Cómo que no puede? Si es una mujer grandota, hecha y derecha de 30 años, claro que puede. Tiene 27, 28, claro que puede. No, yo creo que le falta. No, no le. ¿Por qué estás viendo eso en tus hijos? ¿Por qué estoy viendo y subestimando la fuerza y subestimando la adultez en el otro? Porque hay un reflejo que me está diciendo que yo debo trabajarlo en mí. Por eso Scorpio No, es el de las máscaras, lo que estamos hablando. Aquí se necesita verse el audio completo. El que entró ahorita pueda que esté perdido. Los invitamos a que se lo vean completo porque es toda una serie de acontecimientos. Hemos ido tocando los timbales de las máscaras, de hasta dónde los roles, lo oculto, lo no evidente, lo que está en la psique. Entonces tiene su tema, ¿no, Juan? divina charla. Javier, bueno, se nos pasó ya el tiempo, pero quiero contarles que Javier Aragón, quien está en Orlando, con su centro holístico Javier Aragón, que hace una serie de eventos allá en Miami, en Orlando y en México, pues viene a Colombia esta vez y viene el 22 y el 23 de noviembre. Va a estar acompañándonos y vamos a estar los cuatro astrólogos hablando, cuatro astrólogos, dos psicólogos, dos astrólogos, es decir, Javier y yo que estamos por el área de la psicología. Viene también Rafael Aragón, quien es astrólogo. Él se hizo astrólogo en Argentina, en una escuela a la cual admiro mucho, que es Casa 11 de Caruti. Y Martín Ochoa, quien también es astrólogo humanista por la línea de Huber, quien siempre nos ha deleitado con sus análisis. Pues nos unimos los cuatro para el 22 y 23 de noviembre, aquí en Colombia, en Bogotá, pero no, pues delicioso si vienes a Bogotá y nos acompañas, pero si no puedes venir a Bogotá, pues vas a tener la oportunidad de seguirnos por Zoom, porque se va a hacer la transmisión y pues vamos a estar muy atentos también a las personas que están virtuales. Ya cada vez hemos aprendido más a hacer esta hibridación. Entonces vamos a hablar precisamente de las perspectivas del 2026. Hay tantos aspectos tan interesantes como es la entrada de Quirón en Tauro, como es Júpiter entrando en Leo,
como, como son perdón, Júpiter, sí, Júpiter entrando en Leo para el 2026, como son los eclipses también en ese eje, saliendo de Virgo o Piscis para entrar a Leo Acuario, como es la gran cometa cósmica que tiene una formación ya definitiva en los signos en donde van a pasar varios años, Urano en Géminis, Plutón en Acuario, Neptuno en Aries, y como es asistir prácticamente a vamos como humanidad a asistir a este nacimiento de un Neptuno con Saturno. No es cualquier cosa porque Neptuno son más de 160 años en llegar allí y cada vez que un planeta pasa por el signo de Aries separe, hay un dar a luz a un proceso de paradigmas y de conciencia humana diferente, en donde se renuevan muchas situaciones. Y tenemos la fortuna de estar vivos en este momento. Y lo que queremos hacer este 22 y 23 de noviembre es dar una serie de imágenes desde la astrología y desde la psicología humanista, desde la astrología humanista, dar una serie de imágenes para activar este pensamiento crítico de cada uno de ustedes. No se trata de dar unas predicciones, porque para eso es facilísimo, es decir, simplemente que van a haber unos cuantos terremotos, Va a unas haber de cuantas todo, erupciones, se como van a morir siempre. gente importante y eso va a pasar y ahí nos ganamos el premio a los mejores astrólogos. No, se trata es de dar unas imágenes que les permitan a ustedes sacar un mejor provecho del espíritu del tiempo en el que estamos embebidos, de este Cell Gates. Eh, entonces, Javier, 22 y 23 de noviembre, los cupos presenciales ya se están agotando. Hay un cupo máximo de 80 personas y ya llevamos 50. Entonces, si quieres venir presencial, te aconsejamos que de una vez reserves ese cupo, pero de manera virtual, si no hay ningún problema, virtual caben muchos en Zoom y está abierto totalmente las inscripciones. Podemos compartir, Juan, ¿tienes ahí para compartir? Sí, Sí, invitarlos que va a hacer. Yo ya estoy haciendo mi maleta, Juan. Yo ya estoy aquí en temas de eso, maletas y sí quisiera como complementar un poco a la parte que tú estabas narrando y esto tiene por aquí. Sí, dame un segundito. Entonces van a ser 2 días. La ventaja que vamos a tener acá, Juan, es que eso, ahora sí, ya. La ventaja que vamos a tener es tener la participación de sábado y domingo de manera presencial y también retirar un poco, también de invitarlos a que es válido de manera presencial unirnos. Yo creo que hay grandes diferencias entre tomarlo, obviamente los que no puedan, pero y se ha hecho justamente pensado a los que están lejos y podamos compartir 2 días. 2 días donde también vamos a tener la oportunidad de hablar desde un poco desde la astrología china y un poco desde el punto de vista o desde la ciencia, desde la disciplina del Feng Shui y cómo también podemos darle como más entrada y cómo podemos ubicar también las energías que nos ofrece el caballo de fuego para el 2026, que será un año uno, ya lo hemos venido diciendo, pero para recordar y de pronto marcar que por todo coincide astrológicamente en relación también al año del caballo de fuego y sobre todo el tema uno que nos invita a iniciar algo en nuestras vidas. Entonces, de esta manera, 2 días donde vamos a poder aprovechar estas imágenes, llevarse en un material también y poder tener como esa excusa también para relacionarnos y vivirlo de manera íntegra, de manera asumirlo también de esta forma. Van a ser 2 días. Aquí están, para los que me están preguntando en los que están acá en TikTok, veo mensajes y los que están preguntándome que dónde lo pueden adquirir, van a colocar ahí ustedes se pueden ir a la biografía y ahí tienen un link donde los lleva directamente a la escuela donde se está receptando y ustedes pueden también anotarse y separar sus cupos. Entonces aquí Juan también está mostrando y ahí lo vamos a tener para que ustedes lo puedan hacer y los lleva directamente o sencillamente pueden, si no encuentran ningún link, la ventaja es que ustedes pueden escribir también a través de los mensajes y les vamos a contestar y les vamos a dar de manera segura, porque también hay que hablar de esto, Juan, que últimamente hay como muchos fraudes y demás, entonces ustedes simplemente mandan el link o mandan el mensaje, nos escriben por redes, ya sea Instagram, TikTok, YouTube, escriben y de manera constante, periódica, estamos revisando con Juan y nosotros mismos ahí les compartimos el link para que de manera segura los lleve a la escuela y ustedes puedan estar seguros que están comprando donde es y que están separando su lugar. Es importante decirlo
que para Sí, que no se porque vayan por nos otro lado están, o páginas nos están, dobles. nos están suplantando ahora horriblemente. Sí, en Y TikTok sí, y en YouTube, entonces sí, para que ustedes también estén seguros, yo creo que el mensaje también y ahí les contestamos directamente nosotros. sí, Por eso por WhatsApp relacionamos siempre la foto. nos... Sí, fíjate que, bueno, desde la página de la Escuela de Astrología, ustedes siempre van a encontrar un botón de WhatsApp a mano derecha, pero igual cuando ustedes están en Instagram, aquí en los enlaces que dejamos acá en Instagram, pues ahí van a encontrar también el símbolo de WhatsApp o van a encontrar directamente el botón al simposio, cualquiera de las opciones. Ahí es como siempre diríjanse a la página oficial o pregúntenos por WhatsApp. Afortunadamente, mi asistente Diana Lucía está siempre en WhatsApp contestando. Ella es un excelente servicio al cliente y pues escríbanos máximo 12 horas, estamos contestando cualquier WhatsApp que nos pregunten algo. Sí. Bien, bueno, acá ya volviendo a las pantallas. Pues amigo, Pues Javier, pues una charla escorpiónica de 2 lunas en Escorpio. Yo quiero decirles que Javier me gana porque tiene luna Marte en Escorpio. Yo tengo solo la luna y la luna en combinación con Neptuno hacia Sagitario. Entonces la intensidad escorpiónica por acá se deja notar. Además tú tienes ahí a Catrina en el fondo. Divina esa Catrina. pues Juan, un abrazote, amigo. Qué delicia poder compartir ya más de un año, domingo tras domingo, entregando siempre lo mejor y con mucha pasión. Y yo sí hago también el highlighter, resalto ese letrero que mencionaba Juan Carlos. No es porque no las sepamos todas, estamos en el mismo proceso escorpiano que todos, estamos en la misma depuración constante. Nacimos aquí, en este planeta, no venimos de otro lado. Estamos inmersos también en el proceso. Y lo bonito de esto es reconocerlo y vivirlo en comunidad. Entonces no es porque sepamos más o sepamos menos, por el contrario, sabemos perfectamente cuáles son las polaridades y sabemos perfectamente cómo es que se vive esto uno a uno y de ahí quizás es donde más sale combustible desde lo vivido y desde las transformaciones cotidianas que se hacen. Entonces, qué bueno que nos puedan acompañar y dime, Juan. Javier, quiero que estás tocando ahí un tema. Es que nosotros, ¿por qué somos astrólogos? Porque nos ha dolido tanto la vida, porque estamos constantemente en una serie de pruebas que salimos a buscar a la astrología y que también estamos tan perdidos como cada una de las personas que nos está escuchando, porque todos estamos acá en este mundo tratando, arañando y buscando a ver cómo es que es el proceso. Por eso no nos crean absolutamente nada, más bien, den la oportunidad de que con las imágenes que les damos generen un pensamiento crítico frente a un tema, porque yo creo que la humanidad está como está porque simplemente seguimos, no queremos ser adultos, simplemente queremos que otros decidan por nosotros, que otros marquen la pauta y simplemente como borreguitos vamos siguiendo ideas. Dejemos ya esa bobada de la era de Piscis y entremos en una era más acuariana, más leonina, en donde el criterio de cada uno con las imágenes que vamos recibiendo del entorno nos permitan ir abriendo esos caminos. Entonces, Javier, estamos tan perdidos como cualquier otro, ¿sí? Y por eso es que estamos aquí estudiando astrología. Por eso es que somos estudiantes de astrología. Qué bello, qué bello. Seguimos en esa tarea de estudiando, aprendiendo. Pues un abrazote, mi amigo. Un abrazo hasta la distancia. Ya voy a listar la maleta, a ver que no se me quede la Catrina para llevarla. Y nos vemos allá. Igual el domingo, el próximo domingo hacemos programa. Y les El dejaremos a próximo conocer domingo el hacemos título. programa. Sí, ya estamos a un mes de nuestro evento. Qué bonito, qué ilusión que me hace. Qué emoción también con eso que vamos a vivir. Un abrazote. Feliz fin de semana. Abrazo. Gracias. Cuídense. Chao. Gracias.